Hoy hemos traído un tema que creo que es fundamental para la práctica de nuestra fe, que le hemos titulado Renovando nuestros pensamientos, y técnicamente le vamos a llamar Modificando nuestro esquema referencial. Renovando nuestros pensamientos o modificando nuestro esquema referencial, que es un tema fundamental tanto para las personas que reciben a Cristo en su corazón, nacen de nuevo, entran en el reino de los cielos, en el reino de Dios, y necesitan cambiar su manera de pensar, pero también es muy importante para aquellos que somos pastores y líderes, y que somos referentes de otras personas, para que nosotros también incorporemos un esquema de pensamientos alineado con la palabra de Dios. Así que yo los dejo con Ada, que ha preparado de una manera magistral este tema, y ella nos va a ir explicando, nos va a ir llevando en el desarrollo de este tema, para que al final podamos dar un redondeo y, si es necesario, debatir algunos conceptos. Ya saben, ustedes pueden hacer aportes de pensamientos, de textos. Normalmente esto está transmitido por Meet, y hay un montón de cuadritos chiquititos en la pantalla de todos los pastores, líderes que están presenciando y participando de estos encuentros semanales de consejería bíblica para todos. Así que los dejo con Ada para que ella les desarrolle este tema. Bueno, antes de entrar en el tema de hoy, lo que quisiera es, para darle una continuidad a la enseñanza, es refrescar sintéticamente lo que habíamos visto la semana pasada, porque estuvimos hablando de satisfacción de las necesidades y estuvimos hablando de motivación, de por qué los seres humanos hacemos lo que hacemos. Estuvimos analizando al apóstol Pablo, el pasaje de Romanos capítulo 7, donde Pablo dice: lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer, no hago. Y hablamos de que básicamente la motivación del ser humano es satisfacer las necesidades que tiene. Ahora, todas las personas tenemos en nuestra mente conceptos básicos sobre cómo satisfacer nuestras necesidades principales, que dijimos que eran dos. Podríamos clasificar las necesidades humanas en dos grandes grupos: necesidad de significación y necesidad de seguridad. La necesidad de significación quiere decir entender para qué estoy. Todo ser humano tiene que tener en claro, necesita tener en claro para qué existe, por qué vive. Y la necesidad de seguridad va a estar dando fundamentalmente por la necesidad de sentirse amado. Nosotros necesitamos sentirnos amados, y eso nos da una seguridad plena y total. Y obviamente, a la luz de la palabra, tenemos infinidad de textos que nos hablan del amor incondicional de Dios para cada uno de nosotros. Ahora bien, generalmente estos conceptos que nosotros tenemos en nuestra mente están errados. ¿Por qué digo que están errados? Porque fueron aprendidos de acuerdo al sistema del mundo. Porque las personas han sido programadas para creer que la realización y la felicidad dependen de cualquier otra cosa menos de Dios. Y ahí ya tenemos un gran concepto errado, porque no hay manera que el ser humano pueda entender quién es, para qué vive, por qué existe, y que se sienta completamente amado si no es tomado de la mano de nuestro Dios. Ahora, la batalla más importante y más grande que alguna vez haya podido existir es la batalla que se libra en la mente de las personas. Hay un libro interesante que se llama El campo de batalla de la mente, y habla justamente de cómo el enemigo utiliza nuestra mente, o mejor dicho, acciona en nuestra mente para que, a través de influenciar nuestra manera de pensar, también influencie nuestros sentimientos y nuestra manera de obrar. Hay una frase bastante conocida que dice: influya en lo que cree una persona e influirá en toda su personalidad y en todas sus acciones. O sea, influye en nuestra mente y eso afecta nuestros sentimientos y nuestra manera de proceder. Todos los seres humanos, ustedes, yo, cada uno de nosotros,
tenemos lo que se llama en nuestra mente un esquema referencial. Este era el nombre técnico del que Horacio hablaba. ¿Qué es el esquema referencial? Vamos a tratar de traducirlo en un lenguaje simple. El esquema referencial es la sumatoria de conceptos que hemos ido incorporando a lo largo de nuestra vida. Estos conceptos, esta manera de pensar, estos conceptos, estas ideas sobre distintos temas, los hemos aprendido desde el momento mismo que nacimos. En el primer ámbito de socialización que tenemos los seres humanos, que es la familia, entonces nuestros padres nos han enseñado conceptos. Por ejemplo, ¿conceptos sobre qué? Conceptos sobre el amor, conceptos sobre la familia, conceptos sobre el trabajo, conceptos sobre la responsabilidad, conceptos sobre la economía, conceptos sobre el servicio a otros. O sea, todos nosotros vamos armando esta estructura de pensamiento, este esquema referencial lleno de conceptos a través de toda nuestra vida. También lo aprendemos no solamente en la familia, vamos creciendo y este esquema referencial se va enriqueciendo, llenando de conceptos que aprendemos en la escuela, conceptos que aprendemos con la barra de amigos de la esquina, conceptos que aprendemos en cualquier ámbito social que nos movamos. Aún los medios de comunicación masiva tienen influencia, aportan conceptos a nuestro esquema referencial. Me gusta decirle también que este esquema referencial es nuestro aparato para pensar la realidad. Repito, el esquema referencial, esta estructura de pensamiento, es nuestro aparato para pensar la realidad. Obviamente a lo largo de a lo largo de la vida vamos a accionar, vamos a reaccionar, vamos a proceder en nuestra vida cotidiana, vamos a pensar de acuerdo a esos conceptos que construimos a lo largo de los años. Yo quiero compartirles a ustedes un pequeño gráfico que trajimos hoy para tratar de manera simple y sencilla mostrar lo que es el esquema referencial. Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos en este gráfico algo así como un placard. Imagínense un placard con estantes. Todo ese placard que ustedes ven en el dibujo va a ser o simboliza nuestro esquema referencial. Y cada una de las remeras que están en los distintos estantes de este placard van a ser los conceptos. Entonces, ustedes ven ahí que tenemos remera de todos colores, remera roja, verde, amarilla, de distintos colores. Fíjense, cada día, cuando me tengo que vestir, yo elijo una remera para ponerme. Cada remera, en este caso dijimos, sería un concepto. Por ejemplo, un concepto que aprendí sobre el trabajo, ¿sí? ¿Seré una persona mantenida por el Estado, que nunca trabaja, o seré una persona esforzada y con garra para salir todos los días a trabajar? Cada uno de estos conceptos, a su vez, si ven el dibujito, esa chica se puso una remera verde y en el momento de ponerse esa remera verde, de ponerse ese concepto para pensar la situación en la que está atravesando, está pensando en un referente. ¿Quién va a ser en este caso el referente? Va a ser aquella persona de la cual aprendió ese concepto. Entonces, volviendo a la parte teórica, lo que quiero decir es que cada uno de nosotros, frente a una acción, vamos a ejecutar un concepto. Cada uno de nosotros, al accionar, al desarrollar nuestra vida diaria, vamos a acudir a un concepto que hemos aprendido. Y obviamente este esquema referencial se va formando en la interacción con otros. Es decir, que necesitamos de otros, como bien dije recién, para ir formando este esquema referencial. También, por ejemplo, tenemos conceptos sobre ser mujer, sobre ser hombre,
sobre el manejo del dinero. Fíjense qué interesante, ¿no? Porque justamente el sistema actual está atacando a nuestros niños desde su más tierna edad para armar conceptos distorsionados en su mente con respecto a lo que es ser hombre y lo que es ser mujer. Entonces, ¿entienden cómo funciona esto de armar nuestro esquema referencial? Siempre las personas frente a un estímulo ejecutamos un concepto. Siempre ante un estímulo ejecutamos un concepto. Es decir, frente a una situación que tenemos que vivir, vamos a ir a ese placar de conceptos mentales y vamos a obrar, vamos a reaccionar, vamos a vivir de acuerdo a ese concepto aprendido. Explorar estos conceptos que la persona tiene y guiarla a la luz de la Biblia para que las personas puedan modificarlo es nuestro desafío. El apóstol Pablo dijo, y ahí voy a citar un texto, pueden buscar Romanos 12, del 1 al 2, es un texto muy conocido, muy usado, pero que tal vez ahora, con este ingrediente que le estamos poniendo de nuestra manera de pensar, de nuestro esquema referencial, por ahí lo podemos entender un poquito mejor. El apóstol Pablo dijo esto en Romanos 12, 1 y 2. Dijo así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino, y ahí viene la frase que habría que subrayar, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué está diciendo acá el apóstol Pablo? Está diciendo, bueno, ahora ya no vamos a presentar sacrificios como en el Antiguo Testamento durante todo el día se hacían en el tabernáculo y luego posteriormente en el templo. Pablo nos está diciendo que ahora somos nosotros los que nos vamos a presentar en sacrificio vivo. ¿Y cómo hacemos este sacrificio? Y ahí en el versículo 2 está la clave. En el versículo 2 dice: no tomen la forma de este mundo, no os conforméis a este siglo, es nada más y nada menos que no tomen la forma de este mundo, no piensen como piensa el mundo, sino transfórmense por medio de renovar vuestra manera de pensar. Muy opuesto a lo que Horacio normalmente hace con las versiones populares, yo sí me permití tomar del Dios habla hoy, la versión popular, Dios habla hoy, este mismo texto, porque está en un lenguaje más coloquial. La versión popular dice así: por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. ¡Wow! O sea que el sacrificio que debemos ofrecer es nuestra persona. Ni más ni menos. Obviamente no nos vamos a poner en el altar para que nos sacrifiquen, ¿sí? Versículo 2. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, para que lleguen a conocer lo que es grato, lo que es bueno, lo que es perfecto. Tremendo. Acá el apóstol Pablo nos está hablando de la necesidad de transformar nuestros pensamientos o de transformar los conceptos básicos errados que tenemos, que fuimos metiendo en nuestra cabeza a lo largo de la vida, y de esta manera, recién ahí, entonces, transformando los conceptos o reemplazando los conceptos errados por los conceptos de la palabra de Dios, recién ahí vamos a estar en condiciones de poder entender cuál es la voluntad de Dios, que siempre es buena, que siempre es perfecta y que siempre va a tener como objetivo que seamos felices. Por eso, cuando alguien pregunta cuál es el secreto de la felicidad, hoy con casi 54 años puedo decirles que para mí el secreto de la felicidad es caminar tomados de la palabra de Dios
y básicamente guardando Torá, ni más ni menos. El secreto de una vida feliz es caminar en obediencia, es caminar en la voluntad de Dios, es guardar sus instrucciones, sus mandamientos, sus decretos, sus ordenanzas. Ahora bien, entendiendo cómo funciona nuestra cabecita y cómo esos conceptos se fueron metiendo, la buena noticia que traigo y que traemos o que cada uno de nosotros le vamos a dar a las personas con las que nos vinculamos y con las que trabajamos es que todo concepto aprendido puede cambiarse. Todo concepto aprendido o mal aprendido sería en este caso, ¿no? Puede cambiarse. Por ejemplo, vuelvo a citar el más fácil, el del trabajo. Un concepto de alguien que no trabaja. Díganme ustedes si como pastores no han tenido que laburar con más de una persona para enseñarles a trabajar, para decirles si querés trabajar o si necesitas trabajar, tenés que salir todos los días a buscar trabajo. No tenés que estar en tu casa esperando que el trabajo te llueva. Si querés obedecer la voluntad de Dios es que el hombre sea proveedor del hogar. Entonces a lo mejor el concepto del mundo es otro. El concepto del mundo es vivo de los planes del gobierno, no trabajo. Los conceptos de Dios son trabajar y esforzate para cumplir con tu primera responsabilidad, que es alimentar a tu familia. Otro ejemplo, vamos a poner ejemplos simples también. El ejemplo con respecto a la fidelidad. La palabra de Dios habla claramente de que el hombre sea esposo de una mujer y habla o está absolutamente en contra de la infidelidad. ¿Cuáles son los conceptos del mundo? Muchas personas tienen en su cabeza el concepto errado de que a cuanto más mujeres tenés, más piola sos. Sos el más canchero, sos el más destacado, el más piola, el que llega a la oficina a contar las andanzas y las historias que tuvo con otra mujer. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, por eso digo que los conceptos mal aprendidos, los conceptos incorporados mal aprendidos, los podemos cambiar. Y acá también hago otro paréntesis. Por eso en el ministerio nosotros hablamos tanto o insistimos o alentamos a todas las congregaciones y los grupos de trabajo a que laburen con los niños. ¿Por qué? Porque cuanto más pequeña agarramos a la persona, mejor vamos a poder formar este esquema de conceptos en su mente. Menos tiempo va a tener para que el sistema le llene la cabeza de porquería. Laburemos con los niños y enseñémosles desde niños cuáles son los conceptos de la palabra de Dios. Ahora bien, podemos cambiar los conceptos, pero ¿cómo funciona nuestra mente? ¿Cómo cambiamos un concepto errado? Para cambiar un concepto necesito un argumento que sea más fuerte que el concepto que tengo. Repito, para cambiar un concepto necesito argumentos. ¿Y ustedes creen que puede existir algún argumento más fuerte, más poderoso, más transformador que los conceptos de la palabra de Dios? No hay otro. Entonces, no vamos a poder cambiar un concepto por otro si el argumento que me están dando para cambiar no es más sólido, no es más fuerte. Si la persona, por ejemplo, no puede ver que en nosotros ese argumento que le estamos enseñando dio resultado. Si nosotros podemos tener vidas prósperas, vidas felices, vidas en armonía, vidas lo más acotadas y acercadas a lo que Dios planea. Bien, los únicos argumentos poderosos para cambiar conceptos, vuelvo a repetir, son los que están en la palabra de Dios. Entonces, a través de incorporar los conceptos de Dios en mi mente, voy a poder descubrir la voluntad de Dios, que siempre es agradable, perfecta para cada uno de nosotros, porque dice también su palabra que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Dios no quiere que cambiemos los conceptos que traemos para hacernos más infelices. No quiere que cambiemos nuestros conceptos para que seamos personas frustradas, personas sin éxito, personas sin desarrollar todas nuestras capacidades. Todo lo contrario. Los conceptos de Dios son, en definitiva, para que lleguemos a ser lo más parecido a Adán y Eva en el Edén. Que volvamos a tener esa plenitud
de la perfecta creación que el ser humano tuvo en el Edén, con capacidad de comunicarse libremente con Dios, con capacidad de caminar y hablar con Dios, con la capacidad de sojuzgar la tierra, con la capacidad de señorear sobre la tierra. Es decir, los conceptos de Dios quieren, en definitiva, acercarnos a la imagen, al diseño original de Dios. Esa es la palabra que me gustaría usar. Que volvamos al diseño original de Dios. Que en definitiva, volvamos a ser lo más parecido a lo que Dios quiere. Y ahí tengo un aporte, acaba de salir. Bien. Horacio Junior dice, esquema de concepto celestial, con buenos argumentos, cambio de reglas por las del constructor. Bien, Junior, ¿entendiste? Bárbaro, vengo bien porque está genial. Sí, ahí veo a Bauti, mi vida, hermoso. Así que es verdad, es un esquema de concepto celestial, no es un concepto de conceptos del mundo, es cambiar nuestro esquema referencial por los conceptos celestiales, por los conceptos de Dios. Bien. Por otro lado, además, para cambiar o modificar este esquema referencial, estos conceptos básicos o estos argumentos errados, siempre necesito un referente. Vieron que el dibujito que yo les mostré tenía, ella eligió la remera verde, se puso la remera verde, pero a la mente seguramente le vino la mamá que usó la remera verde, en el concepto que aprendió de su mamá en cierta oportunidad. Bien, entonces, siempre voy a necesitar un referente para cambiar mis conceptos. Ese referente es el que me va a presentar los nuevos conceptos bíblicos que Dios nos dio en su palabra. Es decir, hermanos, amigos, líderes, pastores, servidores, todos los que están escuchando hoy, cada uno de nosotros, como consejeros bíblicos, somos ese referente que Dios va a usar para guiar a las personas y para que podamos mostrarles la voluntad de Dios sobre nuestra manera de vivir que Él dejó expresada en su palabra. Vuelvo a repetir, flor de peso de responsabilidad tenemos sobre nuestros hombros, porque somos referentes. En primer lugar, vamos a ser referentes. El pastor Enzo el sábado pasado, este último sábado, cuando enseñaba la parashá, él hablaba, ¿no?, de orar, interceder por la Israel que está en Israel, o sea, por nuestros hermanos judíos que están allá, por el Israel disperso. Habló también de interceder, de orar por nuestra primera Israel, que es nuestra propia familia, y los hermanos que tenemos nosotros bajo nuestro cuidado. Entonces, nosotros somos referentes, no solamente con las enseñanzas que damos, sino que lo más importante es que somos referentes con nuestra manera de vivir, de nuestra primer responsabilidad, que es nuestra familia, y en segundo lugar, por aquellos hermanos o hermanas que asisten a la congregación, que nos tienen como su referente espiritual, que nos tienen como su consejero, que nos tienen como esa persona que justamente va a enseñarle cuáles son los conceptos de Dios, los conceptos celestiales, para cambiar o poder cambiar su esquema referencial. Santiago nos dice algo. Santiago nos dice, voy a leer, la palabra de Dios desarticula los falsos paradigmas que impone la religión. Bien, Santi, y te me estás adelantando, pero ahí voy. Me encanta. Dice, la palabra de Dios desarticula los falsos paradigmas que impone la religión, y nos cita Proverbios 16:9, que dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Yahweh, más Jehová, más Dios endereza sus pasos. Exactamente, nosotros pensamos nuestras propias maneras de vivir, pero es Dios el que va a enderezar nuestros pasos a través de la incorporación de sus conceptos, de su manera de vivir. ¿Voy bien? ¿Vamos bien? ¿Quiere decir algo, siervo? ¿No? Están todos muy lindos, muy serios. Muy serios. Y me hacen acordar cuando yo era serio. Muy bien, muy bien. Se aprende mucho cuando uno está serio. Así que ahí el pastor Fon se fue a buscar media docena más de facturas y no convida. Bueno, y ahí estamos. Sigamos entonces adelante con el tema. Bueno.
Ustedes van a decir, podemos plantearnos, ¿no? ¿Cómo se produce el verdadero aprendizaje en una persona? ¿Cómo podemos detectar si la persona aprendió o no aprendió? Así que voy a tratar de explicar un poquito esto. ¿De qué se trata el verdadero aprendizaje? Dijimos que entonces a lo largo de nuestra vida, en cada situación diaria, vamos a ir accediendo a los millones de conceptos que tenemos en nuestra mente. Si confrontamos estos conceptos de nuestro esquema referencial con la palabra de Dios, los confrontamos, y por eso hay un texto que dice que la palabra de Dios es un espejo. Porque en definitiva, ¿qué es? ¿Que miro mi cara en la Biblia? No, no precisamente miro mi cara. Lo que yo expongo frente al espejo de la palabra es mi manera de vivir. Y también expongo adelante, al leer la palabra, la confronto con mi manera de ser, con mi manera de reaccionar, con mi manera de contestar, con mi manera de ayudar, ¿no? Con toda mi vida, todas mis actitudes y todos mis pensamientos se confrontan con la palabra de Dios. Entonces, si nos damos cuenta que están errados, que la mayoría de las veces es así, porque traemos conceptos errados, entonces necesitamos cambiarlo. Es decir, voy a cambiar mis conceptos aprendidos por los conceptos que Dios tiene sobre todos los temas. Como dijimos, a ejemplo, sobre el amor, sobre la ira, sobre el perdón, sobre la fidelidad, sobre el servicio y todos los conceptos que yo quiera. Por lo tanto, es muy necesario entender que nuestro esquema referencial no es algo estático. Esa sumatoria de conceptos que tenemos en nuestra cabeza no es estática. Quiere decir que es flexible y que siempre la estamos construyendo. O en realidad siempre la podemos deconstruir y volverla a construir. Concepto errado que tengo en mi mente, concepto errado que puedo reemplazar. Por eso también el libro de Efesios, creo que en el capítulo 4, no cité ese texto, pero habla, ¿no?, de que no solamente alcanza con quitarnos una conducta errada o un pensamiento errado, sino que a su vez lo debemos reemplazar por un concepto bíblico. Porque si yo solamente dejo de hacer lo malo, no me sirve. Tengo que dejar de hacer lo malo, pero reemplazarlo por algo bueno. Y eso bueno lo estoy aprendiendo en la palabra de Dios. Es la teoría del me quito y me pongo, simultáneamente. Si me quito algo, me tengo que poner algo. Porque si no, la palabra no dice por ahí también que después Satanás, si encuentra la casa limpia, barrida y vacía, viene con 7 peores. Entonces van a venir un montón de otros conceptos cerrados. Entonces es quitarse y ponerse. Me quito lo malo, pero automáticamente me pongo lo bueno. Y acuérdense que para ponerme algo bueno, necesito esos argumentos poderosos que son la palabra de Dios. Bien. Siempre puedo cambiar y reemplazar los conceptos mal aprendidos por los conceptos de Dios. Es necesario, y ahí anoté, oxigenar y desintoxicar nuestro esquema referencial. ¿Cómo lo oxigeno? ¿Vieron? En la casa abrimos las ventanas, ¿para qué? Para que se renueve el aire, ¿no? Para que el coronavirus se vaya, para que las virus y las bacterias... Bueno, nuestra mente es exactamente igual. Necesitamos abrir nuestra mente, nuestro esquema referencial, flexibilizarlo para, de esta manera, que salga lo malo y pueda entrar lo bueno. Fundamental no cerrarnos en nuestro esquema referencial. Y el gran problema de todos los seres humanos es que nos aferramos a ese esquema referencial que traemos de nuestra vida con uñas y dientes. Como el gato que se aferra a la cortina cuando no se quiere caer, bueno, igual, abrazamos esa manera de pensar y no la queremos dejar. La rigidez y el cerrarme en nuestra propia manera de pensar es contraproducente. Y es contraproducente tanto para mí como para los demás, porque genera conceptos estereotipados que a su vez repetimos y enseñamos a otros. ¡Wow! Y acá agregué otro condimento más. Yo les dije, todos nosotros somos referentes de otra persona. ¿Por qué? Porque los seres humanos, como seres sociales que somos seres producidos y que a su vez producimos a otro. ¿Qué quiero decir con esto? Alguien nos formó, alguien nos hizo, por eso digo, somos seres producidos, porque alguien nos fue formando, o varios nos fueron formando,
y a su vez nosotros producimos a otros. Por eso, eso tiene que ver también con la cultura, ¿no? Y con la forma de vida de las personas. Cómo se va transmitiendo de generación en generación los conceptos. A ver qué dice Adrián. Dice, puede ser... A ver, Adrián dice, puede ser que este dinamismo en Nicodemo... Puede ser este dinamismo en Nicodemo en su encuentro con Jesús. Genial el ejemplo. Ahí tenemos otro ejemplo netamente bíblico. Nicodemo tiene el encuentro con Jesús y él va a confrontar todo lo que él sabía, ¿sí? Como principal de la sinagoga, como un rabino, un rabino fariseo, va a confrontar todo eso que él aprendió de la religión con la vida nueva que Jesús le traía, con la vida nueva de la cual Jesús le estaba hablando. Entonces, nunca nos olvidemos de esto, somos seres, que producimos a otros. Y si aprendimos mal, vamos a enseñar mal. Si tenemos conceptos cerrados, vamos a transmitir conceptos cerrados. Y todas esas malas costumbres incorporadas a lo largo de nuestra vida, después las vamos a replicar en otras personas. Por eso yo les decía, tengamos cuidado porque somos referentes. Todo el tiempo estamos, ¿no?, en la mira de otras personas. Por lo tanto, entonces, podemos afirmar que el verdadero aprendizaje se da. ¿Cuándo podemos decir que una persona aprendió? Cuando fue capaz de modificar y cambiar su esquema referencial. Esta estructura interna que nos organiza, que dijimos que es el esquema referencial, esta manera de ver la realidad. El aprendizaje se va a producir solamente cuando la persona puede modificar su esquema referencial. Ahí tienen la prueba, es decir, llevémoslo a la práctica. Un hermano, una hermana de la congregación, ¿cuándo podemos decir que realmente aprendió? Cuando desaprende los conceptos errados e incorpora los conceptos de vida de la palabra de Dios. Nuestro aparato para pensar la realidad es el esquema referencial. Yo digo, el esquema referencial es esos anteojos con los cuales nosotros vamos a mirar la realidad. Son los anteojos, llevándolo a un ejemplo práctico y fácil, son los anteojos que vamos a usar para ver la realidad. Son los anteojos que nos vamos a poner ante cada situación que vivimos en la vida cotidiana. Por lo tanto, para aprender, vuelvo a repetir, es necesario desaprender lo anterior y interiorizar nuevos conocimientos o conceptos. Conceptos celestiales, diría Horacio Jr. Siempre necesitamos estar abiertos al aprendizaje. Ahora bien, cuando aprendemos o cuando nos damos cuenta que algún concepto que aprendimos es contrario a las instrucciones de Dios, no debemos sentirnos culpa, sino que como seres humanos responsables que somos, tomamos las riendas en el asunto y tratamos de desaprender lo que aprendimos mal. Juan 12:24, ¿se acuerdan de ese texto? Si alguien lo quiere buscar, yo se los voy a leer. Juan 12:24 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo es Yahshua hablando, muy conocido este texto, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, y ahí el texto, el secreto es morir, lleva mucho fruto. Esto es Reina Valera 1960. Miren lo que dice el Dios habla hoy, la versión popular. ¿Qué nos dice el texto? Dice, les aseguro, versión popular, Dios habla hoy, les aseguro que si el grano de trigo al caer en la tierra no muere, queda él solo. Me encantó esto. Queda él solo, pero si muere, da abundante cosecha. Tremendo. Ahora, ¿acá qué está hablando? ¿De morir nosotros físicamente? No. Acá, claramente, lo que está diciendo es, tenemos que morir a nuestros argumentos. Tenemos que morir a nuestra manera de pensar errada. Tenemos que morir a querer tener razón y ser necios y cerrarnos en nuestra propia opinión. La única manera de morir que yo entiendo es esa. Mueren mis argumentos, mueren mis derechos, mueren todos mis conceptos cerrados para
dar vida al fruto que trae vivir la Torá, al fruto que trae vivir acorde a las instrucciones de Dios para que nuestra vida dé en el blanco. Ahora bien, decirlo es fácil, ¿no es cierto? Como ya dijimos, no es fácil reconocer y cambiar nuestro esquema referencial, pues yo les dije, imagínate, nos acompañó toda la vida, conocí a Dios a los 40 años, mi esquema referencial está armado por la vida y las circunstancias de la vida durante 40 años. Durante 40 años el mundo me enseñó cómo vivir. Así que, ¿cómo va a ser fácil desarmar o volver para atrás tanto aprendizaje? ¿No es cierto? ¿Cómo desestructuramos tanto aprendizaje? Yo les dije que nos aferramos a él como la única posibilidad y opción que existe. Por eso dije, no es bueno que seamos inflexibles. Necesitamos oxigenar nuestro esquema, darle lugar al cambio, darle lugar a abrirnos. En definitiva, va a ser la diferencia en lo que el mundo dice, una mente cerrada y una mente abierta. Una mente cerrada es la que se empaca en sus pensamientos y de ahí no lo moves. Y una mente abierta es aquella que está dispuesta a dejarse formar, ¿sí? Y transformar sus conceptos por los conceptos celestiales. El desafío de cambiar los conceptos errados nos produce una crisis. Y ahí les meto otra palabrita más. Crisis. Crisis. Hay crisis que se dan cuando desestructuramos y modificamos nuestro esquema referencial. Repito, cambiar nuestro esquema referencial, cambiar esa manera de pensar no va a ser fácil. Va a producir en todos nosotros una crisis. Por eso es tan importante que al recién convertido, hermanos, lo sigamos, lo acompañemos, lo agarremos de la mano como si fuera un bebé que está aprendiendo a caminar. Porque imagínense la lucha interna en su mente y aún en sus acciones, porque dijimos que primero pienso y esa manera de pensar va a influenciar mi manera de sentir y mi manera de actuar. Entonces necesitamos cuidar a los recién convertidos, ayudarlos, porque se les va a producir una gran crisis. Toda la vida viví de esta manera y ahora ustedes pretenden que yo viva de esta. Toda la vida viví de que el Estado me mantenga con los planes familiares y resulta que ahora ustedes pretenden que me levante a las 5 de la mañana y que compre el diario Clarín y salga a buscar trabajo. Bueno, ahora ya no se usa, ahora es todo por internet, pero pongámosle. ¿Cuántos cambios enfrenta la persona que recién conoce a Dios? Por eso en la parábola de la semilla, ¿sí? La del sembrador salió a sembrar, es tan complicado esto porque Satanás... Acuérdense que el trigo y la cizaña crecieron juntos. Satanás tuvo un montón de tiempo en la vida de la persona sembrando cizaña. ¿Y cómo hacemos para sacar la cizaña y que quede el trigo? ¿Cómo hacemos para que deje de actuar como actuaba y empiece a actuar a la manera de Dios? Decididamente a las personas se nos produce una crisis. Hay una frase muy conocida, la habrán visto en 10.000 cuadritos, que dice: la crisis es la antesala del cambio. La crisis es la antesala del cambio. Ahora, hay mucha gente que no, hay mucha gente que ve la crisis como una oportunidad para acostarse, deprimirse y decir me quiero morir. Pero en realidad, vuelvo a repetir, la frase que me gusta es: la crisis es la antesala del cambio. Hace crisis mi manera de pensar, pero entonces empiezo a incorporar la manera de Dios. ¿Va a ser de la noche a la mañana? No, esto es un proceso. Por eso siempre decimos, no es que pases al frente y te oren, no es que hables en lenguas, no que te revuelques en el piso. Es un proceso. El Espíritu Santo va a ir obrando en nosotros. Es un proceso. Debemos vivir cada crisis como una oportunidad para cambiar. Y ahí está tomar a la crisis como algo positivo. La crisis es una oportunidad para cambiar. Y me encanta, me encanta. No es fácil, pero me encanta. Si algo aprendió, a ver si se sienten identificados en esto, si alguien aprendió algo de forma equivocada, cuando descubre la verdad, puede reaprenderlo de la forma correcta, siempre y cuando acepte modificar su esquema referencial, su sistema de creencias. Y esto se da mucho en la religión. ¿Cuántos de nosotros fuimos enseñados de una manera tremenda
con un montón de conceptos errados, conceptos que crearon los hombres, conceptos que crearon las tradiciones. Y sin embargo, cuando volvemos a la palabra de Dios, descubrimos que Dios dice otra cosa. ¿Y eso para ustedes no ha sido una crisis? Para mí fue una crisis. Para mí fue sentirme traicionada, mal enseñada, no sé, hasta burlada en mis buenas intenciones. ¿Alguien quiere decir algo? Hernán, ¿estás con ganas de decir algo? ¿No? No, se me venía, conforme a lo que estaba explicando, los rudimentos, Colosenses 2.8, ¿no? Que habla de los rudimentos del mundo, las huecas filosofías vanas y tradiciones de los hombres y toda esa pompa que hemos aprendido. Es muy necesario sacarla, pero es lo que mantiene la estructura de nuestra fe. Entre comillas. Cambiar ese sistema referencial y que la fe, entre comillas, no se caiga, es un trabajo que realmente lo puede hacer el Espíritu de Dios, porque estoy en crisis en este momento. Okay. Es excelente. Fantástico. Estás en crisis en este momento y muchos de nosotros, ¿no? Ante cada verdad que vamos descubriendo estamos en crisis, confrontamos ese sistema errado por lo que realmente Dios quiere, espera y pretende de nosotros. Si bien es cierto que nuestra manera de pensar fue desarrollada según lo que vivimos y aprendidos en la infancia y aún en nuestra vida adulta, esto puede haber sido algo involuntario. O sea, yo no elegí los conceptos con los cuales fui armando mi vida, los tomé, me los enseñaron, me lo enseñó mi mamá primero en mi casa, mi papá, mis hermanos, después en la iglesia, en la escuela, etcétera, etcétera. Puede haber sido algo involuntario, pero nosotros somos los que decidimos si queremos mantener o no ese concepto errado, esa forma de pensar, de sentir y de obrar. Y esto sí es algo voluntario. ¿Por qué? Va a correr por nuestra cuenta. Es decir, yo puedo involuntariamente haber sido mal enseñada o haber aprendido malos conceptos, involuntariamente. Yo creí en las personas que me formaron, yo creí en el mundo, yo creí en el sistema. Me formaron mal. Entonces, eso fue involuntario, yo no lo escogí. Pero sí es voluntaria la decisión de cambiar. Sí es necesario y fundamental la decisión de cambiar. Eso sí corre por nuestra cuenta. Eso sí es algo que nos corresponde a nosotros. Es así entonces como podemos explicar que muchos pastores o líderes, cuando descubren la verdad de la palabra de Dios, cuando nos enfrentamos a la Torá, cuando descubrimos ese Antiguo Testamento que durante tantos años y tanto tiempo por ahí no habíamos estudiado o conocido con la profundidad que hoy conocemos, las fiestas de Dios, el guardar el Shabbat y todo lo demás, entonces se cierran los conceptos religiosos aprendidos y se resisten a cambiar. Ese es el problema. Todos ustedes han tenido experiencias, sobre todo con pastores, ¿no? O con líderes de otra congregación. Cuando le empezamos a contar todo esto que estamos viviendo o todo esto que estamos encontrando en nuestra vida, que trajo luz, que trajo paz, que trajo felicidad, que trajo completud, que trajo todo lo que necesitamos para vivir, ¿qué hacen? Se resisten. No, ustedes están locos, no, ustedes están negando el sacrificio de Jesús, no, ustedes son judaizantes. ¿Pero por qué? Porque la gente lamentablemente funciona así, porque ese esquema referencial está tan arraigado, tiene tantos años metido en esta cabeza, que sacarlos, como decía recién Hernán, ¿cómo hago para desestructurar el esquema referencial sin que mi fe se vea comprometida? Porque lo importante es que yo tengo que seguir creyendo, pero tengo que seguir creyendo conforme a la Torá, tengo que seguir creyendo conforme a lo que Dios nos indica. Entonces, fíjense 2 Corintios 10, me encanta este texto, 2 Corintios 10, 4 y 5. Voy primero con la Reina Valera del 60. 2 Corintios 10, 4 y 5 dice:
Porque las almas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Qué interesante, ¿no? Fortalezas, fortalezas mentales. A esas fortalezas se está refiriendo Pablo. Y miren acá, tremendo, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10, 4 y 5. Leo la versión popular. Vamos con Dios habla hoy. Dice, las armas que usamos no son las del mundo, sino que son poder de Dios capaz de destruir fortalezas. Me encanta, ¿no? El Espíritu Santo, la palabra, el Ruach puede destruir fortalezas. Y así destruimos las acusaciones y toda altanería que pretenda impedir que se conozca a Dios. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo, a Yeshua, para que lo obedezca a Él. Es decir, mato mi manera de pensar, por eso Juan hablaba del morir y todo lo que venimos hablando. Mato, tengo que morir para que renazca la vida de Él. Matar los conceptos errados para reemplazarlos por los conceptos de Dios. Todo proceso de cambio, dijimos que todo proceso de cambio provoca crisis, ¿no? O nos confronta a una crisis. Y por lo tanto, todo proceso de cambio, ¿qué genera en el ser humano? Amado, se lo digo para que podamos entender a la gente. Genera resistencias y ansiedades. Dos cosas, resistencias y ansiedades. Ya que todo lo nuevo en una persona genera ansiedad. A ver, díganme ustedes si tienen que cambiar de trabajo. ¿Se ponen ansiosos, sí o no? Obviamente, la noche anterior del nuevo trabajo que vas a ir mañana, no dormís. Ansioso, nervioso, ¿cómo será? ¿Con quién me encontraré? ¿Qué amigos, qué compañeros tendré? ¿Cómo será mi jefe? ¿Cómo me va a tratar? Toda situación de cambio genera ansiedades. Cuando las ansiedades son altas, a mayor ansiedad, es porque hay mayor resistencia al cambio. A mayor ansiedad, mayor resistencia al cambio. Cuando cada uno de nosotros nos enfrentamos a la necesidad de cambiar nuestro esquema referencial, nuestros anteojos con los que vemos la vida, nuestro aparato de pensar la realidad, lo llamé de 10 maneras diferentes para que lo entendamos, es decir, cuando nos enfrentamos a una crisis, porque crisis dijimos es modificar mi esquema referencial, automáticamente en las personas se activa el miedo, ansiedades y miedo. Y básicamente todo ser humano experimentamos dos tipos de miedo. Dos tipos de miedo. Uno se llama miedo a la pérdida y el otro se llama miedo al ataque. Así podemos entender a nuestros amados hermanos. ¿Qué es el miedo a la pérdida? El miedo a la pérdida se da cuando se genera ansiedad de perder el equilibrio y la seguridad que me da lo que ya tengo y lo que ya conozco. Por eso se llama miedo a la pérdida. Es perder esos conceptos que yo tenía metidos adentro de la cabeza. No quiero perder de alguna manera, no quiero salir de la comodidad. Si durante 50 años pensé de esta manera, ¿por qué ahora la tengo que cambiar? Si durante 30 años de mi vida pensé y obré de esta manera, ¿por qué lo tengo que cambiar? Obviamente me enfrento a la necesidad de salirme de la comodidad. No se quiere dejar lo aprendido y lo incorporado. Ese se llama el miedo a la pérdida. Miedo a perder lo que hasta ahora me funcionaba. Me funcionaba más o menos. Porque tenía problemas en la familia, porque tenía problemas en el trabajo, porque tenía problemas con mí mismo. Porque hay algunos que no se aguantan ni a sí mismos, justamente porque no tienen a Dios, ¿no? No conocen a Dios. Entonces, un miedo es el miedo a la pérdida. A perder lo que conocía.
Y el siguiente miedo es el miedo al ataque. Es temor a una situación nueva en la que el sujeto no se siente suficientemente capaz de afrontar. Sería miedo a lo nuevo. Por eso es miedo a la pérdida y miedo al ataque. ¿Al ataque de qué? Que me ataque la nueva situación. Que tenga que afrontar una manera nueva de vivir y no me sienta instrumentado, no me sienta con las herramientas necesarias para poder vivir. Por eso es fundamental, como les decía, no solamente sacar conceptos, sino meter. Porque si saco y no meto los nuevos, la crisis va a ser terrible. ¿Se entiende hasta acá? Ya casi estoy redondeando el tema. Estos dos miedos generan la ansiedad al cambio, genera lo que llamamos resistencia al cambio, y esta es la razón por la cual a las personas se nos hace tan difícil cambiar. Porque así funcionamos, porque tenemos el esquema referencial, porque tenemos crisis para cambiarlo y porque tenemos miedo, miedo al ataque y miedo a la pérdida. Ahora bien, Dios nos invita vez tras vez a mirarnos a nosotros mismos. La primera mirada la tenemos cada día cuando nos confrontamos a la palabra. Al mirarnos para adentro, un término que hoy está de moda y se llama insight, es un término que se usa mucho. ¿Qué es el insight? Todos los que hablan de filosofías orientales y demás hablan de hacer un insight. Insight quiere decir adentro y sight, mirada. Mirarme para adentro. Es una palabra en inglés, pero como está en inglés suena más cheta. Pero es lo que Dios nos dice, mirarnos para adentro. Y además nos invita y nos dice que nos animemos a cambiar. Si analizamos las fiestas de Dios, las fiestas de Yahweh, cada una de ellas, fíjense, cada una de las fiestas de Yahweh nos lleva a un tiempo especial de mirarnos para adentro y para que sanemos, para que saquemos a luz lo que está oculto, para que cambiemos todo aquello que su palabra nos muestre, todo aquello que hemos aprendido mal. En breve, muy breve, falta poquito, comenzará un nuevo año bíblico y nos prepararemos, o ya nos estamos preparando para celebrar la primera fiesta del calendario de Dios, que es la fiesta de Pesaj. Luego viene panes sin levadura, donde durante 7 días nos seguimos inspeccionando y mirándonos para adentro y sacamos toda levadura de nuestra vida. Luego viene Shavuot o Pentecostés, y ahí es cuando nos preparamos durante esos 40 días en santidad para poder recibir las instrucciones de Dios, para que esas instrucciones de Dios por el Ruach sea grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Luego, más adelante, tenemos la fiesta de trompeta, Yom Kippur, Sukkot, y en cada una de estas fiestas, fíjense que Dios siempre nos invita a mirarnos para adentro. Por eso Juan dijo, este texto, Juan capítulo 3, versículo 30, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. ¿Por qué dijo esto Juan? Juan el Bautista, ¿sí? El que está hablando acá es Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca, es decir, que crezca en mí sus argumentos, sus instrucciones, su modo de vivir y que yo muera. No hay otra. Todo cambio comienza por una decisión. En nuestras manos, yo les dije hace un rato, no tengo la culpa de haber aprendido mal, probablemente, pero sí es mi responsabilidad decidirme a cambiar. Y todo cambio empieza por una decisión. Job 22:28 dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. En la versión Dios habla hoy, puse la otra versión. Acá me gustó la NTV, la Nueva Traducción Viviente, que también es en lenguaje coloquial. La NTV, Job 22:28 dice, prosperarás en todo lo que decidas hacer y la luz brillará delante de ti en el camino. Me encantó esa versión. O sea, voy a decidir algo y voy a prosperar en eso que decido y la luz de Dios, la luz de la palabra, la luz del Espíritu va a resplandecer en mi vida. ¿Por qué? Porque voy a empezar a caminar de otra manera.
voy a empezar a caminar a la manera de Dios. Finalmente, como consejeros bíblicos, es necesario recordar que ninguno de nosotros puede cambiar a los demás. Ninguno de nosotros puede cambiar a los demás. El único que puede cambiar a las personas es Dios, siempre y cuando la persona quiera y se lo permita. Por eso hablé del texto de Job, ¿no? Porque para cambiar tengo que tener una decisión y esa decisión tiene que ser firme. Probablemente al principio el recién convertido tenga fluctuaciones, por lo que les dije, por las crisis que se le producen, porque es todo nuevo, porque durante muchos años vivió y pensó y reaccionó de otra manera. Solamente una vez que nos proponemos cambiar, el Espíritu Santo nos ayudará y nos va a socorrer para poder lograrlo. Y no hay otra. Es la decisión en acción conjunta con el Espíritu Santo. No tenemos otra posibilidad de cambiar más que entender cómo pensábamos, entender cómo Dios quiere que pensemos o cómo Dios quiere que vivamos, y entonces así caminar tomados de su mano y nacer a una vida nueva, diferente, que no es fácil, pero no es imposible. Muy lindo tema, muy lindo tema. Hay dos aspectos que tenemos que tener en cuenta que Lada mencionó. El aspecto de los recién convertidos y el aspecto de los referentes. Ustedes dirán, ¿por qué dos aspectos o dos grupos de personas? Porque ambos grupos de personas, en alguna medida, deberían cambiar su esquema referencial o su esquema de pensamiento. El que viene a Cristo y recibe a Cristo en su corazón y recibe la redención, recibe el perdón de sus pecados por la obra redentora de Jesucristo en la cruz, necesita obligatoriamente cambiar de esquema referencial, o sea, de esquema de pensamientos, porque viene del pecado y ahora viene al reino de Dios. Así, ahí no nos queda duda a ninguno de nosotros. Pero podemos malograr ese cambio de pensamientos, este cambio de esquema referencial, si no construimos referentes que puedan ayudar a esas personas a ese cambio de mentalidad del mundo al reino de Dios. Y muchas veces lo que hacemos en realidad como referentes es cambiar el pensamiento del mundo por el pensamiento de la religión. Entonces, lo que estamos haciendo es cambiar un esquema de pensamientos erróneo por otro esquema de pensamientos erróneo. ¿Cuál es más bueno o cuál es menos bueno? Probablemente el esquema de la religión evangélica o católica o judía, la que ustedes quieran, es mejor que el esquema de referencia del mundo con los excesos y con la entrega al pecado y a los vicios y a las adicciones y a todo lo que ustedes quieran. Ahora se ve un cambio. Ahora la persona pertenece a la religión evangélica o a la religión católica o a la religión judía y se ve un cambio. Entonces se piensa que se ha hecho lo que deberíamos hacer como referentes. Sin embargo, yo quiero poner el énfasis en el cambio del esquema de pensamientos de los referentes. Porque los referentes, muchas veces, para cambiar de esquema referencial, somos pendulares. Nos vamos de un extremo del péndulo al otro extremo del péndulo. A ver, le voy a decir quiénes son referentes. Pastores y líderes cristianos son referentes. Y por años, fíjense cómo es la evolución de la historia de la religión en la humanidad. Desde Moisés en el monte Sinaí hasta Yeshua en el Nuevo Testamento, pasaron unos 2000 años y
de la palabra de Dios se transformó en una religión de tradiciones humanas. De 613 mandamientos que había dado Dios en su palabra, se le añadieron 6000 mandamientos por la tradición de los rabinos, la tradición de la religión. Viene Yahshua, se empieza de cero otra vez. Para el año 1500 o 1400 y pico, fin de 1300, ya la tradición humana había sobrepasado la enseñanza de Jesucristo. Por eso aparece Zwinglio primero y aparece Martín Lutero que el 31 de octubre de 1517 escribe sus tesis y las clava en la puerta de la Catedral de Wittenberg en Alemania, y de alguna manera, no con Lutero, no a través de Lutero, sino de los reformadores, quiero cambiarles ese esquema referencial a ustedes también, porque Lutero no hizo una reforma correcta, ni sus sentimientos en todo fueron correctos. Entonces, hablemos de los reformadores, tienden a volver a la escritura nuevamente, y le estoy hablando de 1500, del año 1500. Estamos en el 2021. Pasaron 500 años y más o menos, 500 años. Y miren, en 500 años, otra vez, las tradiciones religiosas volvieron a sustituir la palabra de Dios. Miren cómo pasó, desde Moisés hasta Yahshua, 2000 años. Desde Yahshua hasta los reformadores, 1500 años. Desde los reformadores hasta ahora, 500 nomás. Y ya otra vez, la religión ha sustituido a la palabra de Dios, a las instrucciones de Dios. Por lo tanto, todo líder trata de acomodarse en el esquema de referencia del ámbito donde se mueve. Los pastores tratan de acomodarse a la religión o a la denominación de la cual son pastores. Los bautistas a la denominación bautista, los pentecostales a la unión de las asambleas de Dios, los presbiterianos a las enseñanzas de Calvino, y así sucesivamente, los metodistas a las enseñanzas de los hermanos Wesley, y así cada uno le cuesta un poco hasta que se acomoda, y cuando se acomoda en la referencia de la denominación en la que se acomodó, se consolida y crea un liderazgo a partir de esos pensamientos referenciales. Lo mismo pasa con los líderes de las congregaciones. Se acomodan al pastor, a la modalidad, a la metodología, al pensamiento del pastor, aún a su personalidad, si es más vehemente, menos vehemente, si es más autoritario, es menos autoritario, si es más compasivo, menos compasivo, se acomodan. Los líderes tratan un tiempo en acomodarse y ahí van surgiendo los líderes de cada congregación amoldados a las tradiciones de esa iglesia en particular. Cuando nosotros le decimos, vuelvan a la Torah, vuelvan a las instrucciones de Dios, vuelvan a las Sagradas Escrituras, porque toda la revelación de Dios está acá y la voluntad de Dios está expresada en la Sagrada Escritura. Vuelvan acá, entonces le decimos, recuperen el Antiguo Testamento, porque el pacto de Dios con su Kehilá, con su congregación, está en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué hacen? En lugar de volver, miren, este es el Antiguo Testamento y este es el Nuevo. O sea, en lugar de volver y recuperar la mayor parte de la Biblia, la mayoría de la Biblia que habían perdido en la religión, no recuperan la mayoría de la Biblia. Se van al otro extremo del péndulo, se judaizan. Entonces, en lugar de volver a la palabra de Dios, de recuperar la mayoría de la palabra de Dios que habían perdido, no, se judaizan. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a los ritos y a los esquemas que la tradición religiosa le había propuesto hasta ese momento, llámese la evangélica. Todo les costó tantos años adaptarse a eso, y adaptarse a hablar de la misma manera, a gritar los aleluyas de la misma manera, a empujar gente de la misma manera, a revolear el saco de la misma manera, a decir las mismas tonterías de la misma manera que la dice el pastor y los líderes más viejos, que ahora,
volver a las Escrituras, volver a la palabra de Dios, cuesta mucho trabajo. Entonces, el argumento más fuerte, ahora decía, un argumento más fuerte, lógicamente, me encuentran muchos argumentos fuertes en el judaísmo, más fuertes que el desvío de la religión evangélica, y se van al otro extremo del péndulo, al judaísmo. Entonces, salieron de Guatemala y se fueron a Guatepeor. Salieron de una tradición de hombres y se fueron a una tradición de hombres. Y eso es muy importante, que nosotros que construimos referentes como pastores, y ustedes que son referentes, que están construyendo su esquema de pensamientos, que construyan su esquema de pensamientos sobre la palabra de Dios, fundado en las Sagradas Escrituras y no en religiones de hombres. No cambien una religión de hombres, como puede ser la religión evangélica, como por otra religión de hombres, que puede ser el judaísmo. Una es de hombres y la otra es de hombres también. Las dos son de hombres. Con ninguna de las dos volvieron a la base y al fundamento de la palabra de Dios, a la base y al fundamento de las Sagradas Escrituras. Y entonces lo que estamos viendo en estos ciclos de la moda, de las modas religiosas, y no se olviden nunca que el sistema religioso, como todos los sistemas de este mundo, los maneja el príncipe de este mundo, que es Satanás, que maneja todos los sistemas, inclusive el religioso. Entonces, si Satanás te puede engañar a través del sistema religioso, te va a engañar. Como lo ha engañado a la mayoría de ustedes a través del sistema religioso evangélico. Y luego se les hizo luz sobre la palabra de Dios, y en lugar de ir a la palabra de Dios, se quedaron pataleando en el aire en una situación de ataque, como era interno y externo, miedo, ese miedo. Miedo a la pérdida y miedo a la pérdida y miedo al ataque. Miedo a la pérdida de lo aprendido y de la posición que había tomado, y que ahora todos me respetan porque digo aleluya, digo amén y conozco los sistemas evangélicos. Entonces voy a perder eso y me quedo pataleando en el aire. Entonces mejor, si pierdo eso, me voy al otro extremo y tomo las tradiciones hebraicas y empiezo a hablar en hebreo, y empiezo con Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam. Y todos se quedan en ayuna, y la verdad podría haber dicho, bendito sea el Señor, nuestro Dios, Rey del universo. No lo puedo decir en castellano, ¿por qué lo voy a decir en hebreo? Porque necesito la fortaleza de ese nuevo esquema referencial. Y la verdad, ni ustedes ni yo somos hebreos. No, perdón, ni ustedes ni yo somos judíos. Entonces, ¿por qué tenemos que hablar en hebreo? ¿No se dieron cuenta que cuando yo los saludo todos los viernes, no le pongo Shabbat para el Shalom? Lo que le pongo es feliz cena familiar del día de reposo. Les hablo en castellano. Y miren, cuando saludo, que está el pastor Enzo dándola para allá cada sábado, miren si en las palabras que yo escribo en el saludo, que escribo bastante, hay alguna palabra en hebreo. No se tienten a cambiar una religión de hombres por otra religión de hombres. Volvamos a la palabra de Dios. Como referentes tenemos que ser embajadores de Cristo y no embajadores de ninguna religión, ni de la evangélica ni de la judía. Solamente yo les menciono palabras en hebreo que no tienen traducción. Palabras que no tienen traducción. Como la palabra arrepentimiento bíblico no tiene traducción, es teshuvá, y no tiene traducción. El pobre Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera se rompieron el cerebro para traducir la palabra teshuvá en hebreo y le pusieron arrepentimiento, pero no es lo que quiere decir. Entonces no nos queda más remedio que decir teshuvá para entender los 6 pasos que incluye la palabra en hebreo. No tiene traducción. La palabra emuná, que está traducida como fe, no tiene traducción. No nos queda más remedio que usar emuná, porque no es solamente creencia, fe, convicción, sino que es compromiso y también fidelidad a nuestro Redentor. ¿Se dan cuenta? Entonces vamos a usar palabras para estudiar y para entender las Escrituras que no tienen traducción para entender la profundidad. Pero no nos hagamos lo que estudiamos 5 palabras en hebreo y ahora nos creemos que somos judíos. Porque el pastor Enzo se lo puede decir, que lo estoy mirando allí, al pastor Enzo le puede decir que una de las epístolas, una de las cartas que Yahshua
resucitado y ascendido, le revela a Juan el apóstol allí en la isla de Patmos, y le habla de los que dicen ser judíos sin serlos. ¿Vieron? En Apocalipsis. En Apocalipsis, una de las 7 cartas a las iglesias, dicen ser judíos sin serlo y son sinagoga de Satanás. Ojo al piojo, chicos, como referentes, ¿a dónde estamos enfocándonos? Si estamos enfocándonos en volver a Dios, hacer ese retorno a Dios a través de volver a su palabra, o ahora no queremos más judíos que los judíos sin siquiera habernos circuncidado. Entonces, si no nos circuncidamos, no estamos en el pacto abrahámico. Lamento. Entonces, si ustedes dicen, no, pero me circuncidé el corazón, entonces creen en la circuncisión del corazón y hablan en hebreo, ¿cómo es el asunto? No lo puedo entender. Ojo con ser referentes que confundimos a la gente más que lo confundieron los pastores evangélicos hasta ahora. Si bien los pastores evangélicos en los últimos 30, 40 años han hecho un desastre mandando más gente al infierno que al cielo, nosotros no hagamos lo mismo mandando más gente al infierno que al cielo, convirtiéndolos a la religión judía. Nosotros somos embajadores de Cristo y os rogamos, como si Dios rogase por nosotros, reconciliaos con Dios. Entonces, hay miedos ¿cómo era? Por la pérdida. Por la pérdida. Claro, lógico. De lo que ya estás en una posición, sos pastor de una denominación importante, y ahora ¿qué haces? Decís, no, hay que volver a la palabra, te van a pegar un patadón en el trasero, te van a sacar por la ventana de la denominación, entonces está bien que tengas miedo a la pérdida porque vas a perder todo, vas a tener que empezar de nuevo. Bueno. ¿Con qué religión? ¿Con la judía? No, con Dios. Con Dios. No con la religión judía, con Dios. Entonces, ¿vas a tener miedo a la pérdida? Por supuesto. Todos nosotros, los que estamos en este camino, hemos perdido todo lo que teníamos dentro de la religión. Aún amigos hemos perdido dentro de la religión. Aún oportunidades de tener renombre y de ser funcionarios de las principales denominaciones. En Estados Unidos, acá, donde sea. El presidente de la Unión de las Asambleas de Dios almorzaba en mi casa. Acá en la Argentina y en Estados Unidos se hospedó 40 días en mi casa, el presidente de la UAD Argentina. Entonces, miren si no tenía oportunidad. Sin embargo, ese miedo a la pérdida es algo que ustedes no tienen que tener. No tienen que tener el miedo a la pérdida, ni el miedo al cambio. No se apoyen sobre tradiciones humanas. Apóyense para ser referentes de Dios y no referentes de ninguna religión. Eso es simplemente lo que quería transmitirles como cierre a lo que la hada enseñó, lo cual me ha parecido fabuloso, extraordinario. Adrián, ¿querrías compartir el texto? Ya nos vamos. Adrián y Santiago, ambos compartieron un texto, me gustaría que lo lean, que son oportunos de lo que estuvimos hablando. Filipenses 4:8, que dice: por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. En relación a lo que hablaba de la importancia de la transformación de los pensamientos. Perfecto. Amén. ¿Y Santiago? ¿Está Santi? Ajá. No, no está Santi. Sí está Santi. Primera de Corintios 11:1 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Buenísimo. Y dice, ¿cuánta seguridad? Dice Santiago. ¿Qué dice Santiago ahí? ¿Cuánta seguridad? Esperen que está la letra muy chiquita. ¿Qué dice Santiago? ¿Cómo no entendí? ¿Cuánta seguridad de sí mismo? Lo que escribiste, léelo, por favor. Bien, que cuánta seguridad el apóstol Pablo, me fui a cualquier lado, no sé en qué pantalla estoy. Bueno, lo digo con mis palabras, como me salga. Sí. No, que cuánta seguridad el apóstol Pablo en cuanto a su estilo de vida, de como para invitar a las personas a tomar su modelo como esquema referencial. Uh-huh.
Como él imitaba a Cristo. Es muy bueno, Santiago, ¿por qué? Porque, miren, han salido, y tomen esto y con esto termino, han salido por el mundo en estos tiempos a afiliar gente, afiliar iglesias con otro esquema referencial. Nosotros hemos visto la aberración que fueron estos apóstoles que se autodenominaron apóstoles, que salieron a afiliar iglesias para sacarle el diezmo de los diezmos y que son unos chantas. Y hemos salido de ahí. Pero ¿saben qué están haciendo ahora? Los que se dicen ser judíos sin serlo, están afiliando iglesias a las nuevas religiones que ellos están inventando con la excusa de que eso es retornar a las raíces hebreas del cristianismo. Y vos los ves permanentemente en las redes afiliando gente, pero la verdad no cambiaron nada, porque la Biblia habla del sacerdocio de todos los creyentes. Todos ustedes son sacerdotes y toda la gente que está en la iglesia son sacerdotes. Lo que no cambió Lutero, que lo heredó la iglesia evangélica, es el pastor único, el artista que se sube al escenario, el pastor único de la iglesia evangélica, la falla de Lutero. ¿Y sabe lo que están haciendo ahora? Ahora te hablan en hebreo y te llevan a tradiciones hebraicas, pero no cambiaron lo principal. Siguen siendo ellos los únicos, los que monopolizan el ministerio, los únicos que se suben a las plataformas, a los púlpitos, a los escenarios, los únicos que enseñan, y nunca vi una reunión de cuerpo con ninguno de estos grandes personajes muy famosos que transmiten por internet. Nunca vi el sacerdocio de todos los creyentes, la edificación mutua, la exhortación mutua, que juntos estén recordando a Yahshua tomando la cena del Señor. No, son artistas que hablan en otro idioma, que meten palabras intermezcladas en hebreo. Entonces son nuevos artistas de nuevas religiones, y la gente los sigue porque les suena lindo y le parece que este nuevo sonido es muy agradable. Ojalá pudiéramos usar el sonido para llevarlos a Cristo. Como Pablo, el apóstol Pablo. Para que sean imitadores de mí como yo de Cristo. No de mí como yo de todos esos que son eruditos. Son eruditos. Miren, te analizan una palabra en hebreo, qué sé yo, y te dan conferencias y tienen su equipo de promoción, su equipo de marketing, de media y todo, y qué lindos que son, y hasta se deben maquillar. Pero siguen siendo el pastorado único. No está el sacerdocio de todos los creyentes. No hay un espíritu de cuerpo. No está funcionando el cuerpo. Y la iglesia es cuerpo. Entonces, ustedes tienen la revelación. En la palabra está la revelación de qué es la congregación de Dios. ¿Qué es la congregación de Dios? Es un reino de sacerdotes y gente santa. Rajen, huyan, cuando vean que una iglesia no funciona como dice la palabra de Dios, porque el antiguo pacto y el pacto renovado por Yahshua es un reino de sacerdotes y gente santa. Si cada miembro de tu iglesia no funciona como un sacerdote, vos estás fallando como pastor. Y te la creíste, y te creíste artista porque te subís arriba del escenario. Es un reino de sacerdotes y gente santa. Es el pacto del Sinaí y es el pacto que vino a renovar Yahshua, y fue el pacto que el apóstol Pablo dijo: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, un reino de sacerdotes, quiere decir, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el pastor Enzo no me va a dejar mentir, el Apocalipsis lo vuelve a repetir otra vez, y dice, nos ha hecho reyes y sacerdotes, pésima traducción de la Reina Valera, quiere decir, nos ha hecho un reino de sacerdotes, un reino en el Apocalipsis, un reino de sacerdotes para Dios el Padre por su sangre. Entonces, entendamos esto: si usted no ve a la esposa del Cordero funcionando como un cuerpo, eso se salió de la Biblia. Cambiaron un artista por otro artista, cambiaron al pastor evangélico por un pastor que habla en hebreo, un artista por otro artista, imperios personales por otros imperios personales. Queridos pastores, tengamos cuidado, tengamos cuidado. Que Yahweh nuestro Dios los bendiga y los guarde. Que Yahweh nuestro Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes,
sobre cada uno de ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Yahweh nuestro Dios alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz, bendición, salud, prosperidad, lo cual hay otra palabra allí que no tiene traducción, que es Shalom, y es la palabra con la que saludaba a nuestro Santo Maestro. Y pongan siempre el nombre de Yahweh nuestro Dios sobre todas sus cosas, y Dios los bendecirá. Amén. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.